Estudié física y matemática en Exactas, en la Universidad de Buenos Aires, y después hice un doctorado en neurociencia en física en Alemania, en Frankfurt, donde estudiamos, entre otras cosas, la conciencia, o si querés, la sensación ¿no? de tener un punto de vista en primera persona que tenemos todo el tiempo, cómo se desvanece en el sueño profundo, usando técnicas de neuroimágenes, un montón de tecnología. Después estuve en Ámsterdam, también estudiando temas relacionados con sueño, y actualmente soy investigador del CONICET, donde tengo un laboratorio en Exactas, en la Universidad de Buenos Aires, que es el laboratorio que llamamos de conciencia, cultura y complejidad, porque digamos es como que está en la interfaz ¿no? de la conciencia como fenómeno que genera el cerebro, pero también de la conciencia como algo que puede leerse, si querés, de las manifestaciones culturales de la especie humana a lo largo de la historia. Y la palabra complejidad justamente viene, ¿no? De que es el vínculo entre las dos cosas. Y también soy investigador asociado al INSERM, al Instituto del Cerebro y la Médula Espinal en París, Francia. Como estoy yendo y viniendo entre Buenos Aires y París, donde allá estudiamos otra cosa, estudiamos también la conciencia cuando se desvanece, pero de una manera más dramática en pacientes que tienen un accidente, que han estado comatoso, y la idea es entender qué tanto de conciencia preservan ellos después de lo que les pasa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que la neurociencia entiende por conciencia? O sea, la neurociencia entiende por conciencia es lo que se llama una definición, si querés, operativa, que es la conciencia, es lo que vos podés reportar. O sea, vos sos consciente de todo esto porque el día de mañana podés ir y contárselo a alguien, estuve acá, ¿entendés? Eh, Puede ocurrir que vos tengas percepción sin conciencia. Por ejemplo, si yo te muestro una imagen que aparece y desaparece muy rápido en una pantalla, ¿no? Esa información se va a meter en tu cerebro, va a estar en la zona del cerebro que se relaciona con la visión hasta cierto punto, pero hay como algo que pasa o no pasa. Que es, si querés, que el hecho de que la información de golpe explota y recorre todo el cerebro. Si eso ocurre, vos lo viste conscientemente, podés decirme yo lo vi. Si eso no ocurre, vos no podés reportar que lo viste, o sea, normalmente no lo tenés, ¿no? En el contenido de tu conciencia no lo tenés, pero eso no significa que esa información no esté en el cerebro para otra cosa, ¿no? Vos, por ejemplo, podés, no sé, podés hacer lo que se llama priming, podés mostrar información de forma tal que la persona no sea consciente, no la perciba de manera reportable, pero que influya en lo que después la persona va a hacer o decidir, porque esa información entró en el cerebro, pero no explotó, digamos, no percoló, no se hizo ubicua en todo el cerebro, entonces ocurrió el fenómeno de la conciencia, que en realidad o sea, lo que se sabe es relativamente poco y es muy difícil de explicar y de entender, ¿no? En el sentido de que no importa, y esto digo porque también es central a la charla con psicodélicos, pareciera que no importa cuánto aprendamos del cerebro midiéndolo o estudiándolo con distintas técnicas, hay como una frontera de algo que nunca vamos a dar sobre la conciencia, que es justamente explicar cómo se sienten las cosas, ¿no? El ejemplo clásico es una persona que es incapaz de ver color, ¿no? Que es, por ejemplo, una neuróloga, una neurocientífica nació con una enfermedad congénita que no le permite ver colores, pero sabe todo lo que hay que saber, todo el conocimiento absoluto sobre qué pasa en el cerebro, ¿no? Cuando se percibe el color rojo. Entonces, si la persona con un pilón de conocimiento, leyendo todo eso, puede realmente saber lo que es tener la experiencia del color rojo, la respuesta es no. La persona tiene el conocimiento, pero no tiene la experiencia. Entonces, esa división entre conocimiento y experiencia es, si querés, algo que la ciencia de alguna forma no puede cruzar. Y aplica a muchos psicodélicos también, porque cuando hablemos más adelante, yo creo que una de las grandes, si querés, uno de los grandes problemas que tiene el mundo occidental hoy en relación a la experiencia psicodélica es que vivimos en una sociedad, digo, culturalmente, históricamente, religiosamente también, que tiene un énfasis en el conocimiento por sobre la experiencia. Entonces, los psicodélicos son
algo que principalmente se experimenta. Yo los investigo, digo, o sea, y no viene al caso si yo alguna vez los probé o no, no, eso es ajeno, pero digo, la experiencia psicodélica es inefable en el sentido de que es una experiencia. Entonces vos podés diseccionarlo todo lo que quieras, desde un resonador nuclear, desde qué pasa en el cerebro y todo, pero lo vivencial es lo que realmente define a la experiencia psicodélica, y creo que el problema central y por qué los psicodélicos son sustancias tan seguras y tan poco dañinas y todo, y por qué se encuentran tan prohibidas, tan estigmatizadas, tiene que ver con esa decisión que tenemos como sociedad en la cual le tenemos, si querés, ponemos muy por encima el conocimiento sobre el hecho de tener experiencias. Creo que el mensaje principal, o sea, primero creo que es un psicodélico, o sea, hay como, digo, la gente, hoy por ejemplo, cuando decís la palabra droga, se imagina un montón de cosas diferentes que van desde la cocaína hasta la heroína, además. Los psicodélicos son una clase muy particular de drogas, incluso dentro de lo que llaman alucinógenos, que son sustancias que modifican la conciencia, son una subclase de lo que sería más globalmente los alucinógenos. Y definirlos, bueno, o sea, se definen básicamente en cómo actúan en el cerebro, que quizás, bueno, es un poco técnico. Actúan porque se parecen, o sea, actúan porque se parecen de alguna manera a cómo actúa un químico que es endógeno, que es propio del cerebro, que se llama serotonina, y los psicodélicos, por eso se llaman psicodélicos serotonérgicos, pueden hacerse pasar por la serotonina y así causar sus efectos. Ejemplos de psicodélicos serotonérgicos son, por ejemplo, el ácido lisérgico, el LSD, la psilocibina, que es el compuesto que está en los hongos cucumelos, la mescalina, que es el componente activo del peyote o el San Pedro, la dimetiltriptamina, que es una molécula que se encuentra por la naturaleza en muchos lugares y sobre todo se suele consumir ritualmente en la ayahuasca, parte del ingrediente de la ayahuasca. La ibogaína, que es un alcaloide que se encuentra en la raíz de una planta en África, y así hay un montón de ejemplos más. Estos son el tipo de sustancias de los que te estoy hablando y los que investigamos principalmente. Psicodélicos Serotonérgicos, porque esencialmente actúan porque se hacen, entre comillas, se hacen pasar por la serotonina del cerebro, pero como no son exactamente la serotonina, el efecto es diferente. Y eso de alguna manera desencadena el estado psicodélico, que es bastante consistente entre estas distintas moléculas. Si bien las moléculas se ven distintas, si vos ves un diagrama, las moléculas se ven bastante diferentes en cuanto a lo que un sujeto siente cuando las consume. Hay una serie de efectos que serían idiosincráticos o canónicos o comunes, y por eso hablamos de la experiencia psicodélica. No hablamos tanto de la experiencia con LSD o de la experiencia con DMT o con psilocibina, sino hablamos de la experiencia psicodélica porque hay mucho en común entre todas estas. Bueno, lo que creo que si yo tuviese que resumir así en pocas palabras qué es lo que aprendí o lo que aprendimos de abordar qué pasa en el cerebro desde el punto de vista de la neurociencia con estos psicodélicos, es que esencialmente la conciencia, bueno, hay un filósofo bastante conocido del siglo XX que fue también una persona que impulsó fue una de las primeras personas que popularizó los conceptos del budismo zen, etc. en Occidente, que se llamaba Alan Watts. Y Alan Watts decía que la conciencia humana uno la tiene que interpretar como una forma de contenido, ¿no? Como lo que uno tiene de contenido, digamos, lo que yo estoy viendo ahora, estoy viendo vos, estoy viendo la cámara, pero también como un filtro. ¿Está bien? Porque la conciencia es de alguna forma un embudo que deja fuera mucho más de lo que deja pasar. ¿Está bien? Y lo que aprendimos justamente es eso, que la conciencia, por supuesto, es una especie de embudo que es selectivo, que existen mecanismos del cerebro que se encargan ¿no? de implementar ese embudo, eh, y que ese embudo es vital para desempeñarnos en el día a día y para sobrevivir como especie humana. Te doy un ejemplo. El cerebro no es una máquina que se apaga y se prende con un botón, está constantemente funcionando y constantemente las neuronas están haciendo cosas, y la mayor parte de todo eso que están haciendo las neuronas nosotros no lo percibimos conscientemente, está ahí. Si vos ves algo que se acerca, por ejemplo, vos ves un auto que se te acerca que te va a chocar, ¿está bien? Vos lo que ves es el resultado final de ese proceso, ves el auto. Pero, pero antes de que eso ocurra, hay toda una serie de pasos que el cerebro hace para construir esa imagen, que es la que a vos se te presenta en la conciencia. Por ejemplo, está el auto primero el cerebro detecta los bordes del auto, después detecta
une los bordes para darle la forma al contexto del auto, después detecta el color, después detecta el hecho de que está en movimiento, pero vos no ves todo eso armándose delante tuyo. La conciencia filtra todo eso y lo que vos ves es el resultado final. Así hay un montón de ejemplos. Bueno, lo que nosotros creemos que los psicodélicos hacen es justamente permitir que un montón de toda esa actividad que usualmente escapa a la conciencia entre, ¿saben? Se abran las puertas. De ahí, o sea, nosotros no somos los primeros en decirlo. Aldous Huxley en el libro Las puertas de la percepción, un poco lo que quiere decir es eso, que no es exactamente lo que decimos nosotros, pero él cuando habla de permitir pasar cosas, ¿no?, que son filtradas sobre la conciencia, él suele referirse, bueno, es una cita de un poema de William Blake, ¿no?, de que si, básicamente, si abriese las puertas de la percepción, uno podría ver el mundo realmente como es. Él hace referencia a cosas ajenas al hombre, externas al hombre, que están ahí y que uno no las ve porque las conciencia las filtra. Yo creo que eso no es en realidad el filtro que aplica el cerebro, el filtro que remueven los psicodélicos. Creo que los psicodélicos remueven un filtro que la conciencia aplica sobre la actividad del cerebro mismo, ¿está bien? Sobre cosas internas, sobre un montón de procesos internos que construyen cosas que se nos presentan a nosotros como en el resultado final. Por ejemplo, lo que te contaba el ejemplo del auto, pero también cosas más abstractas, por ejemplo, la identidad personal, el hecho de que vos sientas que tenés un cuerpo separado de tu entorno, el hecho de que vos sientas que sos un yo independiente de la persona que tenés delante. Y si querés, de alguna manera, como una analogía, es que vos vas a un restaurante muy caro, ¿no?, y te traen un plato perfectamente preparado y te lo presentan. Y los psicodélicos te permiten un poco pasar a la cocina y ver de golpe te muestran cómo ese plato se construye. ¿Está bien? Creo que eso es lo que aprendimos. Hay bastante evidencia de que eso ocurre. Por ejemplo, no sé, hay oscilaciones en el cerebro, o sea, las neuronas en el cerebro disparan y se callan de manera coordinada, ¿no? O sea, oscilan todas juntas en ritmos, un ritmo muy importante que se llama el ritmo alfa, que son aproximadamente 10 veces por segundo las neuronas hacen este baile de prenderse y apagarse, y que se sabe que el ritmo alfa tiene que ver justamente con inhibir el acceso a la cocina, a todo eso que está el cerebro cocinando antes de presentártelo a la conciencia, y todos los psicodélicos serotonérgicos que estudiamos rompen el ritmo alfa, o sea, es como que destruyen ese mecanismo. En general lo que vemos, lo que vimos en el experimento es que básicamente en todos los ritmos que podemos estudiar empíricamente bajan las frecuencias, o sea, baja la amplitud de las frecuencias. Pero tenemos la sospecha que en ritmos más altos, oscilaciones muy rápidas, aumentan. Lo que pasa es que es difícil de medir eso, porque usualmente la técnica en la que vos lo medís es, por ejemplo, le pones a una persona un casco con electrodos, que se llama electroencefalografía, y, y nada, o sea, le das a la persona, por ejemplo, no sé, una dosis de LSD y medís qué pasa, pero cuando la persona está bajo la influencia del LSD, suele pasar que los músculos se tensan, ¿no?, aprieta la mandíbula, y todo eso genera artefactos en la señal que hace que sea muy difícil estudiar las frecuencias altas. Entonces tenemos esa idea de que en realidad el cerebro pasa a un modo en el cual las neuronas disparan colectivamente, más rápidamente y más coordinadamente entre sí, pero por supuesto tenemos limitaciones tecnológicas para probarlo. O sea, sí, no. La respuesta central es que la conciencia en el cerebro no está en un lugar. Es más, la conciencia no es un evento que ocurre en el cerebro. Vos tenés que pensar más en la conciencia como un proceso. O sea, no es que vos de repente sos consciente de algo y algo pasa en una zona de tu cerebro. No, vos sos consciente de algo porque hay un proceso, una secuencia de cosas distribuidas en todo el cerebro que ocurren que no están en un solo lugar. ¿Está bien? Entonces, eso primero es algo que es central para entender la conciencia. La conciencia es un proceso, no es un evento, no es algo que pasa puntualmente, ni en el tiempo, ni en el espacio. ¿Está bien? Eh, y por lo tanto, o sea, no tiene tanto sentido hablar de dónde y cuándo. Sí es cierto que hay una red de regiones en el cerebro, que es lo que se llama la corteza frontoparietal, que sí tendría que marcarte más o menos dónde sería, como acá, acá y acá, que son zonas del cerebro que están muy bien conectadas, son como zonas que serían como la autopista de la información en el cerebro, y que una vez que la información llega a esos lugares, es bastante predictivo, o sea, es bastante
probable que esa información se vuelva consciente. Entonces, de alguna manera, lo que los psicodélicos suelen hacer es facilitar el acceso a esas regiones. Eso es lo que vimos en los experimentos también, que si vos usás neuroimágenes para tratar de seguir a las fluctuaciones de la actividad en el cerebro, a dónde pueden pasar, a dónde no, está facilitado el acceso a esa red de regiones. Y bueno, todo esto tiene de nuevo que ver con el ritmo alfa, porque el ritmo alfa justamente lo que hace es inhibir la actividad en esta red frontoparietal y al romper el ritmo alfa, de alguna manera le abrís las puertas de la información para que entre a esta red, y esta red es justamente donde de alguna manera reside la capacidad de la información de volverse consciente en el cerebro. Hay experimentos muy hermosos que muestran que en realidad, por ejemplo, la experiencia típica con psicodélicos en lo visual, la experiencia típica tiene muchas facetas. La más llamativa al occidente, quizás no tanto, eso es muy interesante, no tanto para las tribus o para los usos chamánicos o aborígenes que buscan quizás algo diferente, o sea, se enfocan en otros aspectos de la experiencia psicodélica, pero si querés el hombre occidental tiene una fascinación muy grande con lo visual que generan los psicodélicos, con ese aspecto visual. Si vos lees los primeros reportes de entre comillas, hombres blancos que consumieron mescalina, y creo que fue prácticamente el primer psicodélico que tuvo contacto con Occidente, están fascinados con el hecho de que cierran los ojos y ven un caleidoscopio de colores y figuras y patrones geométricos y demás. Hay bastante evidencia que muestra que esos patrones geométricos que vos ves no son más que la actividad espontánea del cerebro en las zonas visuales del cerebro, sin que nada la suprima. O sea, de alguna manera cuando vos no estás viendo nada en una habitación oscura, la parte de tu cerebro que se encarga de ver no está callada. Está preparada por si llegás a ver algo, ¿entendés? Entonces las neuronas están haciendo cosas. ¿Y cómo se verían todas esas cosas si las pudieses ver? Son justamente esos caleidoscopios hermosos de colores que ves cuando consumís un psicodélico que rompe ese filtro y permite que todo eso acceda a la conciencia. Es decir, que lo que se está viendo realmente es la interioridad del cerebro. Yo creo que sí, yo creo que hay bastante evidencia que muestra que es algo fascinante, porque uno puede ver la interioridad del cerebro utilizando una máquina que vale 3 millones de dólares, que es un resonador nuclear y demás, pero también 50 microgramos de una molécula como LSD te permiten no verla en realidad, porque lo que haces no es que te pones como un experimentador y la ves en otra persona, lo que te permiten es experimentarla. Esa es la diferencia entre ver y experimentar. Creo que el conocimiento, creo que la frase que se dice muchas veces, ¿no? Que los psicodélicos ayudan en el autoconocimiento, funciona a muchos niveles. Funciona el autoconocimiento de uno como persona o de uno en relación con otra persona, pero a mí me fascina el hecho de que incluso funciona como a nivel de autoconocimiento de la ciencia de tu propio cerebro. Un observador como yo, por ejemplo, u otra persona que tenga entrenamiento en neurociencias o conozca esto, si consume LSD y ve todos estos patrones, puede de repente reconocer en eso lo que vería objetivamente un experimento sobre su corteza visual. Creo que es algo que es realmente fascinante, ¿no? A los muchos niveles de autoconocimiento que los psicodélicos permiten, justamente porque remueven barreras, permiten que más entre la conciencia, entonces más entre la conciencia, por supuesto, es más conocimiento. ¿Desarrollas similitudes entre los estados psicodélicos y los sueños? Sí, eso es un trabajo que hicimos hace relativamente poco. O sea, no es una hipótesis, que yo haya propuesto, ¿no? Es como, si querés, ese tipo de ideas que flota durante mucho tiempo y que mucha gente sospecha que son de esa manera, pero nadie tiene la manera o la inclinación de comprobarlo. O los métodos. Nosotros básicamente hicimos eso. Esto viene incluso desde la manera en que las tribus aborígenes usan los psicodélicos ritualmente, ¿no? Casi como una herramienta para soñar. No sé si viste una película de Ciro Guerra que se llama El abrazo de la serpiente, sí, que es una película que me encanta, es una de mis películas favoritas, que cuenta, ¿no? La historia del descubrimiento, entre comillas, de la ayahuasca, que después hay un montón para hablar de esa película, pero cuando se refieren al viaje, la palabra que suelen usar es soñar. De hecho, el hombre que está buscando, el hombre blanco que está buscando, le dice al indio tucano que él nunca ha soñado, ni dormido, ni despierto, que lo que está buscando es soñar y que
él escuchó que hay una planta que permite soñar, que es la que está buscando. Bueno, la experiencia onírica está relacionada en varios sentidos a lo largo de la historia con los psicodélicos, pero la pregunta central es, bueno, ¿cómo uno de alguna manera trascendería esa idea, ¿no? de lo anecdótico, de lo de yo me junto con vos un día a charlar y vos me contás un sueño y yo te cuento una experiencia psicodélica y decimos que más o menos se parecen, pero eso de alguna forma no es lo que la ciencia hace. Lo que la ciencia hace de alguna forma es tratar de cuantificar y decir, bueno, con cierto grado de confianza esto es así. Entonces lo que nosotros hicimos fue, descubrimos que en realidad la gente cuenta sus experiencias desde hace un montón de tiempo en internet. Hay grandes bases de datos donde la gente que consume sustancias psicoactivas escribe reportes de lo que les pasó. Por sustancias psicoactivas vas desde LSD, pero también puede ser un Valium, digo, sustancias que hacen algo en el cerebro, ¿no? Tuvo una gran variedad. De hecho, nosotros estudiamos 168 sustancias, 168 drogas con un montón de reportes. O sea, no es anecdótico porque son decenas de miles de reportes de gente contando qué ocurrió en su conciencia cuando tomaron las drogas. Y por el otro lado tenemos también el orden de 20.000 reportes de gente contando sueños que tuvieron. ¿Está bien? Entonces lo que hacemos es, esencialmente para cada droga, contrastamos por algo que se llama análisis semántico de texto, la similaridad entre un reporte y el otro. Que te lo resumo esencialmente en, o sea, si tuviese que explicarte en qué consiste el método, es muy sencillo. Imagínate que vos, por ejemplo, te juntás con un amigo que te cuenta una historia de algo que le pasó un día y no sé, 3 semanas después te juntas con otro amigo y te cuenta otra cosa y vos por algún motivo grabaste las conversaciones, ¿no? Y las cosas eran diferentes, eran cosas distintas que les pasaron, ¿no? Pero cuando lees el texto y te fijas qué palabras usaron, te fijas con qué frecuencia usaron las palabras, te fijas qué estructuras semánticas usaron, te das cuenta que es muy similar. Te das cuenta que quizás no estaban hablando de distintas cosas, que se estaba hablando de lo mismo pero no lo sabían. Bueno, esto es lo que hicimos y descubrimos que en este sentido la droga de todas estas 168 que más se parece en los reportes a la experiencia onírica es el LSD, seguido creo, el Lofofora williamsi, que es el nombre científico del peyote, que tiene mescalina. Y después es interesante porque no son solo los psicodélicos serotonérgicos, hay básicamente 3 familias de drogas que tienen una similaridad muy grande con los sueños. Una son, bueno, los psicodélicos, otras son lo que se llaman los delirantes, que son plantas que tienen, en términos técnicos son los alcaloides tropanos, pero que incluyen la escopolamina o la atropina. Para dar un ejemplo que todo el mundo reconoce es el floripondio. El floripondio son estas flores con forma de campana que crecen en los baldíos y demás. Mucha gente las consume por sus efectos alucinógenos, que son muy distintos de los psicodélicos. Y finalmente lo que llaman disociativos. O sea, hay agentes disociativos como por ejemplo la ketamina, que también dan experiencias que también tienen bastante que ver con lo onírico. Hay varios motivos por los cuales lo que se llama la fenomenología de los estados. La fenomenología es simplemente una palabra corta para decir lo que se siente estar en ese estado. La fenomenología de los sueños y de estas drogas son bastante parecidas entre sí. Lo interesante del enfoque es cuantificarlo y medirlo con un gran volumen de datos y obviamente poner una conclusión estadística, ¿no? como abordarlo desde un enfoque más científico, no si quieres algo anecdotal, que es lo que ocurrió siempre históricamente en este campo. Primero hay que distinguir sueños en 2 tipos de sueños. Tenés lo que es el sueño común, que es el que experimentamos la mayor parte del tiempo, y el sueño lúcido. El sueño lúcido tiene la peculiaridad de que la persona está consciente de que está en un sueño. ¿Está bien? Y ese estado creo que es el más similar al que te puede generar un psicodélico como el LSD. Porque una persona que consume LSD es consciente de que consume una droga, es consciente de que está pasando por un estado no ordinario de conciencia. Entonces, los estudios de neuroimágenes muestran que hay una zona del cerebro en la parte de adelante, en la corteza, llamada corteza prefrontal, que en los sueños no lúcidos, en los comunes, baja la actividad. ¿Está bien? Y en los sueños lúcidos la mantiene. Y en general es una zona del cerebro que tiene que ver con la capacidad, si querés, de, lo que te decía antes, de metacognición, ¿no? De darse cuenta en qué circunstancia uno está metido. ¿Está bien? En los psicodélicos eso no suele bajar la actividad de esa zona porque, de nuevo, los psicodélicos te preservan
la conciencia de que vos estás justamente consumiste una droga y además que en el sueño muchas veces la perdés. Pero sí hay evidencia en otras zonas del cerebro, por ejemplo la corteza visual primaria, que es de nuevo esta zona del cerebro donde la información se procesa, la información que llega al cerebro se procesa en su primera etapa, aumenta en su metabolismo, en su actividad, tanto en el sueño como en la fase del sueño cuando uno tiene sueños, como luego el consumo de psicodélicos, ¿no? Que tiene que ver, si querés, con toda este fuerte componente visual que tienen los psicodélicos y también los sueños. O sea que como hay similitudes, yo creo que si tuviese que decir que los sueños lúcidos son el estado más similar al estado psicodélico. Los sueños no lúcidos se parecen más, de hecho, a lo que generan una planta como el floripondio, que genera alucinaciones muy convincentes, muy complejas, y la persona realmente pierde la noción de que consumió una droga, está en un estado de delirio, si querés. Es como, mucha gente lo compara con estar soñando, pero moviéndote, haciendo cosas, como una especie de estado de ese tipo. Entonces creo que esa es la gran diferencia de la lucidez de los sueños. Una diferencia típica que puede existir entre un psicodélico, entre el estado generado por un psicodélico clásico como el LSD y un sueño, es que en el sueño tenés lo que se llaman alucinaciones complejas. O sea, vos ves un camión chocándose, dos personas caminando de la mano, etcétera, etcétera. En cambio, bajo la influencia del LSD lo que vos ves es más una modificación, ¿no? Ves cambios en los colores, ves patrones geométricos, pero sí es cierto que en dosis bastante altas de psicodélicos como el LSD empieza a aparecer ese contenido más complejo, visual. Entonces creo que también hay diferencias entre si se parecen o no en base a la dosis de la droga que se utiliza. Creo que esta es una de las diferencias, y la otra es la que te conté, ¿no? De saber que uno está en el sueño. Después los disociativos tienen algo muy interesante, que es que el significado de la palabra disociación es esencialmente la idea de que hay procesos en el cerebro que usualmente van de la mano, pero que en ciertos estados alterados de conciencia de repente se separan y no van más de la mano. Por ejemplo, yo te puedo pellizcar y solamente tenés dolor, y el dolor te da sufrimiento, pero bajo la influencia, por ejemplo, de un anestésico como la ketamina, en una dosis leve, yo te puedo pellizcar y tenés dolor, pero el dolor no te da sufrimiento, tenés solo dolor, o sea que no tiene una cualidad negativa, ¿está bien? Otro tipo de disociaciones es la disociación entre donde vos está tu punto de vista y donde vos sentís tu cuerpo. O sea, es común en los sueños verte a vos desde afuera haciendo cosas, y también suele pasar con la ketamina, que vos tenés una experiencia extracorpórea. Entonces ese tipo de disociaciones son las que hacen que la ketamina sea una droga que en su fenomenología, entre comillas, se parezca más también a los sueños. Hay como distintas facetas. Creo que no hay, si se quiere, una sola droga que consumirla te lleve a un estado onírico propiamente dicho. Creo que hay como distintas facetas. Lo interesante es entender cuáles son, y entender si también a nivel químico y a nivel funcional en el cerebro lo que la droga hace o lo que pasa durante el sueño también, ¿no? Es común que hay evidencia de que sí, ¿no? Te hablo, digo, en general en cómo está el campo hoy por hoy. Los psicodélicos son algo amplio, ¿no? O sea, están los psicodélicos serotonérgicos que yo te dije, está la ketamina, y finalmente hay una clase más de droga, la que no te hablé, que son los empatógenos entactógenos, que el paradigma es el MDMA, o lo que se llaman las fiestas de música electrónica, el éxtasis, ¿está bien? De todas las drogas ¿no? ilegales, si querés, o contraculturales, o de abuso, entre comillas, relacionadas con los psicodélicos, que tienen un potencial para llegar a la clínica, a la medicina, a tener un potencial terapéutico, esta última, el éxtasis o el MMA, es la que más lo tiene. Es realmente la que más lo tiene, y es algo que va a pasar, o sea, no es algo hipotético. De acá a algunos años, el MDMA va a pasar a ser una droga demonizada, como lo es hoy por hoy, en mi opinión, injustamente, a ser una droga que va a tener su lugar en el consultorio del psiquiatra y del psicólogo. Te explico brevemente por qué. O sea, lo que hace el MDMA es facilitar la liberación masiva de serotonina en el cerebro. La serotonina es el neurotransmisor del bienestar, entre comillas. Entonces vos
luego de consumir una dosis de MDMA, lo que sentís principalmente son dos cosas. Sentís un estado muy grande de bienestar. No es éxtasis, no es placer en el sentido, ¿no?, físico, sino es bienestar. Sentís realmente bienestar, sentís bien y sentís empatía, sentís como amor o capacidad de abrirte hacia los demás. Entonces imagínate una persona que tuvo un evento muy traumático en su vida, puede ser una violación, pero también, por ejemplo, en Estados Unidos se trabaja mucho con veteranos de guerra que tienen estrés postraumático porque les pasó algo terrible en la guerra. Esa persona llega y no puede hablar tiene un estrés constante, es más, estrés que explota cuando pasa por situaciones similares a lo que ocurrió, ¿no?, en el momento en que tuvo la experiencia, pero no puede hablarlo con nadie porque siquiera hablarlo con las personas más cercanas a él o a ella hacen que todo este estrés se manifieste, y mucho menos entonces hablarlo con un terapeuta. Entonces lo que hace el MDMA es, en primer lugar, te genera como un escudo contra todas esas emociones negativas, por el bienestar. Vos tenés un estado de bienestar tan grande que vos puedes hablar sobre algo muy malo que te ocurrió, ¿está bien?, desde un lugar seguro. Y segundo, te genera una empatía tan grande con la persona que tenés delante, aun si la conoces poco, por ejemplo, puede ser un psicólogo o un psiquiatra, entonces vos de golpe te abrís. Entonces permitís que ocurra la sesión de terapia, que de otra forma no podría ocurrir. El uso de MDMA en este momento se encuentra en lo que se llama ensayo clínico fase 3 en Estados Unidos, que significa que si se aprueba, y parece que se va a aprobar, realmente va a haber realmente va a estar en la dirección, o sea, va a haber una presión muy fuerte para que deje de ser una droga completamente ilegal y se le reconozca un uso médico. Después está el posible uso médico de otros psicodélicos que también se explora, por ejemplo, la psilocibina o la ayahuasca, que suelen ser diferentes, o sea, suelen tener que ver con tratar trastornos, enfermedades como la depresión, por ejemplo. Típicamente la depresión son los más estudiados, en los cuales la persona se encuentra metida dentro de esquemas mentales muy rígidos, ¿no?, en los cuales se repite a sí misma, bueno, no sé, frases como no sirvo para nada, mi vida está muy mal, etcétera, etcétera, como que está atorada ahí. La manera hoy por hoy que tiene la psiquiatría de tratar eso, el paradigma vigente es, bueno, te doy una droga que te va a ayudar a salir un poco de ese estado todos los días. Si vos tomás una pastilla día a día, entonces venía a hablar conmigo, venía a hablar con el psicólogo o con el psiquiatra, ¿está bien? Y yo te voy a ayudar a salir de esos esquemas hablando, ¿está bien? Ese es el paradigma vigente, eso es lo que le pasa a una persona hoy por hoy si está muy deprimida y te lleva al psiquiatra. Lo que propone la medicina psicodélica es diferente, hacemos una única o quizás un par de sesiones en las cuales uno tiene una experiencia muy intensa que está catalizada por un químico, que puede ser la psilocibina, o puede ser el ayahuasca, o puede ser el LSD, o puede ser la ibogaína, no importa, pero es una sesión muy intensa en la cual la persona sale de esos esquemas, obviamente, se permite verse a sí misma como un poco desde afuera, puede interactuar o no con el terapeuta. Muchas veces el terapeuta en esas sesiones no hace nada, está por si la persona tiene lo que se llama un mal viaje, ¿no?, como para orientarla, para ayudarla, pero muchas veces es un viaje interno que la persona hace y después ya está, o sea, no es que eso se repite periódicamente, es otro paradigma completamente distinto. Hace no mucho se publicó en Lancet, que es la revista médica más famosa del mundo, un trabajo que hicieron mis colaboradores en Londres, que usaron en 12 personas con depresión muy aguda, pero digamos, depresión que realmente se habían intentado todos los medicamentos posibles y nada había funcionado, con una única dosis de psilocibina, que es el compuesto activo de los hongos cucumelos. Tuvieron una especie de remisión casi total a la semana, e incluso 6 meses después, más de la mitad de ellos estaban en remisión, o sea, no estaban más deprimidos. Entonces, es un estudio piloto, o sea, no es un estudio que es lo que se necesitaría para probarlo en el uso clínico en un consultorio, pero es un primer paso y se va a trasladar a experimentos más masivos y demás, y creo que como paradigma es completamente distinto, pero creo que tiene sentido y tiene futuro. Escribimos con varias personas, los chicos, pero también varios investigadores del CONICET, un libro que se llama Un libro sobre drogas. Es un libro que ahora después te lo voy a mostrar, pero la gente que lo quiera googlear, pone un libro sobre drogas y va a aparecer la página web. El libro está completamente disponible en internet, pero el formato físico es muy lindo de tener, que cubre digamos, la ciencia y la legislación y la relación cultural y social con distintas drogas,
que van desde la cocaína o la heroína hasta los psicodélicos. Yo me encargué de escribir la parte de psicodélicos, que tiene 3 capítulos. 2 principales son uno que se llama Psicodélicos, que cuenta muchas de las cosas que yo te conté de manera resumida, y otro es el potencial científico terapéutico de los psicodélicos, que va en la dirección de, bueno, para qué podemos usar estas moléculas que hoy están prohibidas. Y hay un tercer capítulo que se llama Drogas de diseño, que tiene que ver con desmistificar un poco esta idea de que hay drogas que el ser humano, drogas recreativas, ¿no? Como el éxtasis, que el ser humano de alguna forma diseñó para causar mayor dependencia o mayor bienestar o para enganchar a la gente, que en realidad no es así, que en realidad lo que se llama drogas de diseño son moléculas que vienen de una exploración científica honesta para entender la conciencia humana, y que algunas de ellas después proliferaron como drogas en el mercado negro. Esos son los 3 capítulos. El libro se puede ordenar en la página del Gato y la Caja, y también está online disponible. En español, sí. Tu experiencia quizás más personal de cómo con los psicodélicos y cómo fuiste llegando a la investigación con psicodélicos. Sí, yo en lo personal no suelo hablar de mis experiencias con psicodélicos, principalmente porque a priori es ilegal consumir psicodélicos, entonces pues, muchas veces me preguntan si consumí o no. Mi respuesta suele ser ni lo niego ni lo confirmo, ¿no? Creo que cada uno, digamos, por cómo hablo y cómo me refiero, creo que cada uno sabe cuál es la respuesta. Tampoco sé si aporta mucho con cuál es mi experiencia personal con psicodélicos de los que te estoy hablando, pero sí te puedo contar una experiencia que tuve con un psicodélico que ahora está prohibido, que en el momento en que yo lo consumí no estaba prohibido, entonces en el momento en que yo lo consumí no rompí la ley, así que te lo puedo contar perfectamente bien. Yo estudié física, y quizás es raro, ¿no? Que de repente alguien que estudia física se dedica a estos temas, ¿no? Es como hay una transición importante. Yo tuve como un interés en el cerebro que me vino de viajar el taller argentino de neurociencias, que es como un congreso muy grande en el cual vi a gente muy apasionada hablando del cerebro, de la conciencia y demás. Volví como muy impresionado. Me acuerdo que fue todo un viaje que recién ahora lo estoy poniendo como en piezas, la secuencia de eventos, ¿no? Esto habrá sido en el 2009. Después como que me empecé a interesar un montón en el tema de la conciencia, y creo que me empecé a interesar demasiado, en el sentido de que empecé a leer un montón, ¿no? Como la conciencia, como mi identidad personal, mi yo, mi percepción, el hecho de existir es el resultado de procesos que ocurren en el cerebro. Y creo que en algún momento de todo ese momento se me cayó la ficha de que, por supuesto, cuando el cerebro no estuviese más, yo no iba a estar más. Lo que tuve es la clásica crisis que las personas tienen cuando se dan cuenta de su finitud. Es algo que a algunas personas en su vida les pasa y a algunas personas en su vida nunca les pasa. A mí me pasó muy fuerte como consecuencia, si querés, de empezar a interesarme en el cerebro. Me pasó muy fuerte. Estuve como deprimido bastante tiempo. Y me acuerdo que en ese momento me preguntaba, ¿no? ¿Qué herramientas me da o qué herramientas tengo yo en este momento para salir de acá, ¿no? Me preguntaba mucho, ¿no? Porque si vos tenés cáncer, por ejemplo, bueno, tenés cirugía, tenés quimioterapia. Si vos estás deprimido, tenés esta tal pastilla. Pero la angustia espiritual, la angustia existencial que uno tiene ante su propia finitud, no parece, dentro de nuestras sociedades, como que las opciones, primero que nadie te explica cuáles son, las tenés que descubrir vos o te las ponen de chico. Y segundo, no es algo que esté ahí, no hay como algo que uno abre una revista y está en la cartilla médica y tratás tu angustia existencial. Entonces yo, por ejemplo, yo soy ateo de varias generaciones. Yo no creo en Dios, nunca estuve involucrado en ninguna religión. No soy antirreligión, no soy un ateo militante. Entiendo a la gente que es religiosa, entiendo a la gente que es espiritual, pero yo no lo soy. Nunca lo pude ser, de hecho. Algunas capaz lo intenté, jamás pude. Yo no tengo un costado espiritual. Yo soy una persona que soy físico. Si querés, mi cosmovisión, que es una de tantas, ¿no? Es la de, a mí me gusta sentir que creo en cosas que se pueden comprobar.
yo necesito evidencia y si querés, la espiritualidad un poco pasa por, en muchos casos, por algo ajeno a eso, ¿no? Es como sensaciones o fe o percepciones que uno tiene, que uno o bien no las puede verificar en un laboratorio de la misma manera que verifica la ley de la gravedad, o bien uno simplemente siente que no hace falta verificarlas porque están ahí y le alcanza a uno con sentirlas. Bueno, yo nunca las pude sentir tampoco, entonces estaba un poco desamparado al respecto. No me quedaba mucho más, o sea, estaba como, si querés, buscando algo que me diga, bueno, puede haber una trascendencia después de la muerte, lo que fuese, y yo no lo encontraba en la religión, no lo encontraba en la espiritualidad, nunca había consumido ningún psicodélico para entonces, y me acuerdo que, bueno, estaba muy mal, y me senté a hablar con mi papá. No sabía con quién más hablar, mi novia ya no me soportaba más en ese momento, imagínate estar con un mes entero con alguien que está con una crisis de angustia existencial, no es la experiencia más divertida del mundo. Me senté con mi papá y me sorprendió que mi papá había pasado por lo mismo. O sea, mi papá, antes que yo tenía 20 y pico, él le había pasado los 18 y me contaba las mismas cosas que le pasaban y era lo mismo. Y entonces es como, bueno, si mi papá llegó hasta acá, ¿no? Le preguntó, ¿cómo hiciste? O sea, ¿de qué manera? Porque él es igual, era igual que a mí, o sea, es una persona que era atea, que no tenía un costado espiritual, etcétera, etcétera. Y él lo que me respondió es, está bien si te vas a morir, pero ¿para qué te vas a preocupar tanto por cosas que están tan lejos en el tiempo? Esa fue la respuesta, en el sentido de, tipo, hacer un pacto con esto, viví tu vida, eventualmente va a llegar, pero está tan lejos que no tiene sentido preocuparte. Entonces, en ese momento fue cuando a mí se me pasó. O sea, yo como forma hice ese pacto que realmente no resolví nada. O sea, el pacto que yo hice es, bueno, le voy a hacer caso a mi papá y voy a seguir con mi vida. Y tuve la suerte que mi vida me llevó, digamos, por el camino en el cual, cuando me volví a enfrentar con eso, ya había pasado por experiencias con psicodélicos, pero también había aprendido mucho sobre psicodélicos, no solo desde lo vivencial, sino desde lo científico, desde lo académico. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, porque el año pasado mi papá murió, entonces yo me acuerdo durante mucho tiempo me acordé de él diciendo, ¿no? Que el momento en el cual él me decía, ¿para qué te vas a preocupar de algo que está tan lejos? Me lo decía a mí, pero de alguna forma también se lo decía a él, ¿entendés? Es lo que todos pensamos, digamos. ¿Para qué vas a preocuparte por algo que, si bien es inexorable, está lejos? Bueno, pero para él en realidad no estaba tan lejos. O sea, ¿qué pasaron? 10 años, no es tanto tiempo, ¿no? Entonces, yo por supuesto, cuando esto pasó el año pasado, me puse muy mal, pero me costó distinguir si yo me ponía mal porque de una manera egoísta, ¿no? Porque me estaba volviendo, si querés, esta crisis existencial que yo tenía, o me ponía mal porque realmente era mi papá y lo iba a extrañar y no iba a estar más. Y finalmente descubrí que era por eso, no era una manera egoísta, era simplemente porque yo iba a extrañar a mi papá y me sorprendió mucho no volver a caer en esa espiral. Y todo se lo atribuyo a lo que pasó en el medio, en mi investigación, quizás en mi experimentación, pero también en mi investigación con psicodélicos. O sea, creo que encontré una tercera manera personal que no pasa por la religión ni con la espiritualidad en todo ese trayecto que me permitió de golpe no volver a caer. Y te la puedo resumir como fue el viaje, digamos, te lo puedo resumir muy fácil. O sea, yo un año después de que mi papá me contó esto, tuve mi primera experiencia con lo que sería una sustancia psicoactiva, que no es un psicodélico del estilo del LSD o de la psilocibina además, sino que es otra planta, es un hongo que se llama Amanita muscaria. De hecho, este hongo que está acá es el famoso hongo rojo con pintitas blancas, que por supuesto en esa época era legal, vos lo podías ordenar en una página web de internet, te llegaban los hongos secos. Es ligeramente tóxico, tenés una ligera idea de cómo dosificarlo, pero tampoco es un hongo letal. Por supuesto ahora la droga es ilegal y no se puede hacer y yo no puedo recomendarle a nadie que lo haga. Esto no es una apología, pero en su momento yo lo hice porque era legal y tuve experiencias muy buenas. Lo hice 2 veces con amigos y no era una experiencia visual, o sea, no era era simplemente a nivel conciencia, pero me pasó algo en ese momento que fue lo que realmente me decidió llevar a estudiar la conciencia y los psicodélicos, que si querés una epifanía que yo tuve en su momento, que es, no sé si a vos alguna vez te pasó, bueno, a la gente le debe pasar, ¿no? Cuando vos capaz estás viendo una película que te parece una pavada, y de golpe te das cuenta que te perdiste, y de golpe tenés la sensación de como que las cosas no son tan sencillas como a vos te habían hecho creer.
Bueno, eso me pasó a mí cuando consumí el hongo. Me acuerdo que lo que yo sentí fue la disociación, ¿no? Me acuerdo que yo me pellizcaba y me dolía, pero no sufría. Me acuerdo que me mordí un limón, o sea, si uno muerde un limón, ¿no? No está bueno, ¿no? Te genera un montón de cosas, ¿no? De desagrio, llorás, qué sé yo, y además sufrís. Pero yo podía hacer eso sin el sufrimiento, estaba separado un proceso del otro, ¿no? Entonces en ese momento me di cuenta de que en mi conciencia, eh, si había cosas que yo siempre pensé que iban de la mano y yo las podía separar con una molécula o con una sustancia, entonces mi conciencia no era tan sencilla como lo que yo creía que era. Entonces eso es un poco lo que me llevó y sobre todo catalizado por una planta. Entonces durante todo ese tiempo yo, bueno, estudié la conciencia, cómo se apagaba, cuando estudié el sueño, después tuve la suerte de trabajar con colegas en Londres, en los cuales investigamos todas estas cosas que te dije, hicimos experimentos con LSD, hicimos experimentos con psilocibina y llegamos, entendimos, hicimos experimentos especialmente destinados a entender lo que se llama el fenómeno de la disolución del ego, que es una sensación que personas que consumen LSD pueden tener, en la cual de repente sienten que ellos mismos como individuos ya no están, o sea, no están más separados del entorno, ¿entendés? Como que el cuerpo primero se extiende a todo lo demás y segundo tu yo como identidad personal desaparece y se fusiona con lo que está afuera, ¿no? Que si vos lees la primera experiencia que tuvo Albert Hoffman con LSD, lo describe perfectamente, que él estaba viendo una mesa delante con un vaso de flores y él sentía que su yo estaba tanto dentro de él como afuera. ¿Y eso es una correspondencia fisiológica? Sí, la encontramos. O sea, encontramos en el cerebro que ciertas zonas del cerebro que se encargan del sensado del mundo exterior y demás, y otras zonas del cerebro que se encargan de la construcción del sentido del yo, estaban como comunicándose mucho más bajo la influencia de la droga, ¿no? Como que de alguna manera la información se estaba mezclando, por decirlo en términos sencillos, y eso era lo que estaba detrás de la experiencia. Y bueno, entonces en definitiva lo que yo me llevé de todo esto y también de algo de experimentación propia es esa sensación de que si bien yo no soy una persona espiritual y no creo que haya ninguna trascendencia después de la muerte y tampoco soy una persona religiosa y no creo en ninguna religión establecida de ninguna forma, sí creo también que yo como individuo, como persona, no estoy tan separado de lo que me rodea, tan distanciado y que soy tan especial y creo que soy la construcción de alguna manera de un sistema físico y de mi cerebro y que en realidad lo que a mí me da miedo que se apague, quizás nunca estuvo tan encendido como yo pensaba, ¿no? Es el ego, el yo, esa pérdida de eso. Aprendí, si querés, a restarle, si querés, dramatismo por estas experiencias, pero también ¿no? por el conocimiento teórico. Entonces creo que encontré, si querés, una manera de conciliar ¿no? mis problemas con mi sistema de creencias. Mucha gente lo hace de otra manera y yo lo respeto muchísimo. Mucha gente consume psicodélicos y emerge con la impresión de que existe otra realidad paralela en la cual ellos, o sea, que tiene existencia independiente, que puede representar un mundo de las almas con los cuales se pueden comunicar y demás. Eso es una experiencia muy típica también de gente que consume, por ejemplo, ayahuasca o DMT. Yo la respeto porque son sistemas de creencias. Mi sistema de creencias es incompatible con eso. Mi sistema de creencias es el científico y la manera que yo tuve de hacerlo, digamos, de hacer las paces con esa finitud, vino por ahí. Pero bueno, nada, es un poco esa es mi jornada, digamos, incluso a nivel personal, con los psicodélicos y con la conciencia. Pero podríamos decir que la experiencia psicodélica sí te contactó con algo que te trasciende como individuo separado, con algo trascendente. Sí, o sea, más que, o sea, creo que la palabra trascendencia la usaría mal si la dijese, porque haría entender que yo creo que puede haber algo mío, ¿no? De mi conciencia que trascienda el momento en que se disuelva, en que yo me muera. Creo que es eh, más la sensación de que esa conciencia, de que ese yo, es una construcción, ¿no? Y no es algo que me pertenece a mí como para temer tanto perderlo, ¿entendés?
es algo que de alguna forma cuando vos tenés experiencias psicodélicas intensas, y ni afirmo ni niego que las hayas tenido, de alguna forma ya lo pasaste por eso, ya lo perdiste, ¿entendés? Entonces eso te muestra que, nada, o sea, te muestra que lo que vos temés perder no es tuyo, de alguna manera, es algo que es un emergente del cerebro, de las neuronas que están en el cerebro, y que es aferrarse a ese yo ¿no? con uñas y dientes por el miedo a la muerte y la finitud, es aferrarte a algo que en realidad vos en el fondo no tenés, es algo que se genera, es como aferrarte a una ilusión, si querés. Esto es algo que también, digo, si en términos de religión, las religiones que más cultivan este tipo de actitud frente a la finitud de la vida son las religiones, el budismo, la meditación, distintos tipos de meditación, lo que intentan justamente es que vos sueltes ese sentido del yo y que en el momento final, digamos, estés completamente libre de eso y te puedas dejar ir. No pasa por si uno va a ir al cielo o no, o si va a tener conciencia después de la muerte o no. Eso es un problema de creencias. Yo creo que no, puede ser que sí, en realidad, eso es algo que no se puede saber, pero sí es la preparación para ese momento mismo. Ese es el momento crucial, o sea, es como cuando vos nacés y cuando vos te morís, son los momentos cruciales. Y en el momento que vos te morís, yo creo que el miedo a la finitud no pasa tanto ¿no? por esa ausencia de la conciencia en la eternidad que uno piensa, sino por el momento exacto en el cual esa transición ocurre. Y creo que los psicodélicos te pueden ayudar de distinta manera a hacer las paces con eso. A mí me lo ayudaron desde una perspectiva materialista, científica, ¿entendés? Diseccionarlo desde el punto de vista de, bueno, yo soy una construcción de mi cerebro, un sistema material, entonces yo de alguna forma no soy dueño de lo que creo que estoy por perder. Pero a otra gente funciona de otra manera. Para que te des una idea de lo eficaz, o sea, esto no es algo que inventé yo, es uno de los estudios más recientes, o de los estudios de la nueva oleada de estudios psicodélicos, ¿no? Que hubo como un intervalo de tiempo bastante largo entre que se prohibieron los psicodélicos en los 70 y empezaron a hacerse estudios. Fue un estudio que hicieron en Los Ángeles, creo, en el cual utilizaron psilocibina también en pacientes con cáncer terminal para tratar la ansiedad frente a la muerte. Y tuvieron resultados muy buenos. O sea, muchos de los pacientes bajaban muchísimo el nivel de ansiedad, eran pacientes terminales de cáncer. Y yo después, algunos años después, en Londres, tuve la suerte de cenar con una participante de ese estudio que al final no era paciente terminal de cáncer, sino que sobrevivió. Ella me contaba que era muy parecido a lo mío. Lo mío en realidad no vino por nada en particular, yo no tenía cáncer, era simplemente lo que le pasa a algunas personas a veces, pero ella estaba en una situación crítica y ella me contaba que ella consumía la psilocibina y tenía esa sensación de comunión con el entorno y de alguna manera lo que ella sentía era trascendencia. Ella lo veía más por lo espiritual. Ella decía, si yo puedo sentir que mi conciencia está en el florero delante, entonces de alguna forma le restaba mucha más importancia al cuerpo físico de ella al sentirse identificada más con el entorno. Pero creo que los psicodélicos tienen muchísimo para dar, sobre todo en pacientes terminales y digo, en gente que tiene problemas espontáneamente de crisis existenciales, que se encuentran con la finitud de la vida, por supuesto, pero también en pacientes. Creo que está muy mal, yo personalmente, que una persona que tiene cáncer terminal no tenga la opción de experimentar estas cosas para hacer las paces con lo que le puede pasar. Creo que está muy mal y creo que como sociedad es un síntoma de una enfermedad bastante profunda que tenemos. Que algunas personas lo hacen por su cuenta. Por ejemplo, Huxley se hizo inyectar una dosis alta de LSD en el momento de que estaba agonizando. Es un caso común. Y esta gente tuvo la suerte de participar del estudio, pero creo que no es algo sistemático. Creo que si querés, la manera en la cual tratamos estas cosas, este tipo de situaciones, es totalmente lo opuesto, ¿no? En vez de ampliar la conciencia, en vez de remover los filtros para que entre la conciencia, ¿no? esta idea de que existen, de que hay una construcción que es el cuerpo de uno, que la conciencia de uno, el ego de uno, que todo es una construcción y que se filtra por la conciencia y que si abrimos las puertas nos damos cuenta y qué sé yo, o sea, esa, entre comillas, expansión que están los psicodélicos,
En vez de eso, se utilizan narcóticos como la morfina o como, ¿no? ¿Entendés? Que lo que hacen es lo opuesto, lo apagan, tienden a apagar progresivamente la conciencia. Creo que es totalmente opuesto el paradigma. También creo que eso te muestra un poco lo que como yo pienso que estamos errados en la medicina y en la cultura. Y creo que todo esto de nuevo viene, el punto central es como nuestra sociedad de alguna manera en la justaposición entre conocimiento y experiencia siempre se inclina para el lado del conocimiento en tercera persona y nunca para la experiencia en primera persona. Para darte una idea, el LSD es una droga súper ilegal. Es igual de ilegal que la heroína en todos lugares. Vos podés ir preso por consumir LSD, pero hay un lugar donde vos podés consumir LSD impunemente, sin que pase nada, sin tener ninguna consecuencia legal. Ese lugar es, por ejemplo, adentro del resonador nuclear que nosotros usamos para estudiarte, ¿entendés? Hay millones de dólares invertidos en entender la experiencia psicodélica utilizando estas máquinas desde afuera, ¿está bien? Pero tener la experiencia en sí es ilegal, te das cuenta de que hay una especie de, si querés, de esquizofrenia, ¿no? Es algo que a mí me parece que es un síntoma de que hay algo mal, que cuando hay este tipo de disociaciones, de esquizofrenia, qué sé yo, es síntoma de que hay, si querés, algo subyacente que como sociedad no estamos pudiendo enfrentar, que a lo largo de la historia otras sociedades lo enfrentaron, lo supieron, después se perdió, después se encontró, y que nos encontramos en un punto muy bajo nosotros en relación a ese conocimiento, y que todas estas leyes represivas de la guerra contra las drogas, de la guerra contra los psicodélicos, están tan erradas y es una malversación tan grande de vida y de recursos y se dan situaciones paradójicas como las que yo te dije, y creo que simplemente es tratar de tapar el sol con la mano, ¿no? Es tratar de suprimir, si querés, el conocimiento que los psicodélicos te pueden revelar. Es básicamente eso, porque para mucha gente no es un conocimiento agradable. Porque no, o sea, porque la persona que siguió, si querés, el consejo, no mi papá, por ejemplo, para hacerlo personal, ¿no? Él con esa idea de, bueno, vos no te enfrentás a la finitud de tu vida porque está muy lejos. ¿Y en el medio qué haces? Y en el medio trabajás, producís, ganás plata. Entonces, lo último que querés es algo que disrumpa todo eso y te vuelva a traer el problema que decidiste olvidarte. Creo que son muy disruptivos desde ese punto de vista los psicodélicos, y creo que la sociedad occidental no tiene ni siquiera un marco de referencia cultural para interpretar lo que significa la experiencia psicodélica. Por eso en los 60 pasó lo que pasó. Los 60 fue una época que tuvieron puntos muy altos y muy bajos de la psicodelia. O sea, el LSD no fue siempre la molécula de la paz, ¿entendés? Charles Manson, cuando salió a matar gente, estaba drogado con LSD o había consumido LSD, digo, como que de alguna manera ese pandemonio de experiencias que ocurrieron, algunas buenas, muchas muy malas en los 60, muestra que no teníamos como sociedad un marco de referencia para entender lo que el LSD nos estaba mostrando, y por eso vino la prohibición y demás. Creo que en paralelo a cambiar las leyes hay que desarrollar ese marco de referencia, hay que mirar cómo otras culturas utilizaron estas drogas, cómo otras culturas aprendieron de estas drogas, qué es lo que nosotros queremos de ellas, o sea, por qué haríamos que el LSD sea legal si no sabemos que estamos buscando el LSD, o sea, si es simplemente por tomarlo y ver colores. Creo que esa no es la respuesta, creo que hace falta un marco de referencia cultural, y creo que no lo tenemos, y creo que por eso están todas estas contradicciones tan marcadas. Sí.